Hola, buenas noches a todos. Bueno, contarles que el jueves pasado tuvimos sesión en el Honorable Consejo Deliberante con un tema que fue preponderante, se podría decir que fue la rendición de cuentas del año 2021. Dicha rendición fue desaprobada por mayoría, en este caso desde nuestro bloque. Digo nuestro porque justamente el jueves, por ausencia de una concejal, de la concejal por domingo, asumió y formó parte de nuestro bloque Luis Tomacelo, de la localidad de Quenumá. Como decía, desde nuestro bloque propusimos la aprobación de ya sea de la ordenanza compensatoria como de la rendición de cuentas en general, porque más allá de que la misma tuvo un déficit conocido, entiendo, por todos, un déficit de 27 millones de pesos. Más allá de eso, consideramos que fue una rendición de cuentas que muestra un poco lo que realmente pasó en el año, que fue un año muy complicado, como para poner en contexto lo que estamos o lo que analizamos el jueves fue el año 2021, un año que comenzó en enero, como para ubicarnos, con alrededor de 194 casos positivos de COVID, que a los pocos días estuvimos en el orden de los 300 casos positivos de COVID. En algún momento llegamos a tener muy cerca de los 1.500 personas aisladas. Eso fue por enero. Enero empezamos con un fallecido a principios de 2021. Para que digamos, para que hagamos memoria y nos ubiquemos en lo que pasamos durante todo el 2021, terminamos el año con 33 fallecidos de COVID, con una con una situación que, si bien fue dando tregua en algunos momentos, pero que los primeros meses del año fueron realmente muy complicados. Para poder darles una idea, eh, se estimó que de lo que había presupuestado eh, para gastar en oxígeno en todo el año calendario, se gastó solamente en enero, se gastó todo lo que se había presupuestado para todo el año. Eso trajo aparejado que todas las áreas tuvieran que hacer economías, eso y la situación salarial. También tuvimos un año con un 50,9% de inflación, con un presupuesto que se quedó muy retrasado con respecto a los valores corrientes que fueron tomando las cosas durante todo el año. Como para que la audiencia tenga una idea, del presupuesto oficial aprobado en el 2020 para el año 2021, que era de 515 millones de pesos, se terminó el año gastando el 95% de ese presupuesto en gastos de personal. Si a eso le sumamos la situación, como decía, de todo lo que hubo que hacer con la cuestión COVID, que nos trajo, nos tuvo tan mal, no solo a todos los aliquelenses, sino a todo el país, en la que el municipio tuvo que seguir manteniendo las actividades normales y corrientes, ya sea el mantenimiento de los servicios. Quiero decir con esto que con toda la situación que tuvimos, el municipio pudo seguir manteniendo los servicios de alumbrado, barrido y limpieza, de recolección de residuos, de red vial. Digamos que el municipio mantuvo la actividad prácticamente igual, más allá de todos los avatares que nos trajo la pandemia. Eso, sumado a lo que decía de gastos de personal y demás, nos dejó muy poco, o le dejó a este ejecutivo muy poco margen para poder maniobrar y poder
digamos, gastar en las cosas que sí o sí tenía que gastar, y por eso es que se produce un déficit que, si bien es de 27 millones de pesos, pero que en definitiva implica aproximadamente un 4% del presupuesto, cuando hemos tenido en años anteriores rendiciones de cuentas en las que han superado, el déficit ha superado más del 5% del presupuesto. ¿Cuál es la diferencia? Que en años anteriores se tenía, digamos, mejor coparticipación, y se iniciaba el año con mayores recursos que venían de años anteriores. En este caso ya venimos con 2 años muy complicados de baja de coparticipación. Y por supuesto de iniciar el año prácticamente sin recursos. Por todo esto que termino de decir, y porque además encontramos, o en el caso del Ejecutivo termina mostrando, una rendición de cuentas que técnicamente no tiene ninguna objeción. Cada cosa que se compró estaba con su correspondiente factura, no hubo nada que se haya comprado que esté fuera de las situaciones normales, y como les decía, todas las áreas tuvieron que hacer economías en sus gastos generales para poder destinar esos recursos de las economías que hacían a pago básicamente de personal, y en el caso del área de salud y hospital, a pago de cuestiones que tuvieron que ver con el COVID. Por ese motivo, porque estaba técnicamente en condiciones óptimas la rendición de cuenta, y por todo lo que le termino de decir, es que desde nuestro bloque propusimos la aprobación de esta rendición de cuentas, cosa que del resto de los bloques entendemos que por una cuestión política, sin hacer un análisis demasiado técnico de la situación, al menos eso es lo que pensamos nosotros, se termina desaprobando la misma. Pero bueno, vamos a obviamente seguir trabajando, y esto mucha gente nos ha preguntado qué pasa ahora con esta rendición de cuentas que es desaprobada. No pasa nada, digamos, el veredicto final lo termina dando el Honorable Tribunal de Cuentas, como lo hace siempre, lo hace en todas las rendiciones de cuenta. Pasado un tiempo, el Tribunal de Cuentas hace un análisis exhaustivo, y es el que en definitiva puede en todo caso poner alguna amonestación o poner alguna multa a los funcionarios de turno, como lo ha hecho en otras ocasiones y en años anteriores. Así que bueno, ese es un poco el resumen de la sesión del jueves pasado, que básicamente, si bien entraron algunos otros temas, lo más relevante fue el tema de la rendición de cuentas. Muchas gracias.